criterio. ¿Y cuál es el criterio que yo tengo? Mi criterio no se relaciona directamente con las acciones, las garantías, que no tengo problemas con el reconocimiento de derechos. Todo el mundo sabe que soy animalista y la defensa de los derechos de los animales a través de ese reconocimiento de la naturaleza es favorable. No cuestiono la parte dogmática de la Constitución, pero cuando se trata de la Constitución financiera, la Constitución nos ha fallado a todos y cada uno de nosotros. Le ha fallado a ustedes, a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad que son obligadas a pagar tributos injustos, elaborados con base en un procedimiento legislativo viciado. Un procedimiento legislativo que ha sido aplicado exactamente igual por todos los gobernantes. Correa, Moreno, Lasso y Noboa. Es un procedimiento legislativo que justifica que cualquier cosa que sea calificada de económico urgente tenga el menor debate posible, la menor participación de los actores, los que pagamos tributos, no las cámaras, no las grandes empresas, los contribuyentes de a pie, sus padres, sus madres, sus parejas. Un procedimiento legislativo que nos ha entregado abominaciones tributarias. ¿Por qué? Porque en el país no se sabe lo que es la democracia fiscal, no se sabe lo que es la autoimposición, y no se sabe lo que es la objeción de conciencia y la resistencia fiscal. Entonces, el día de hoy le voy a dedicar 2 minutos a cada uno de estos conceptos, porque la Constitución ha quedado vigente, pero los derechos como tal tenemos que seguirlos construyendo. Entonces, ¿qué es la autoimposición? La autoimposición nace como un principio y es el más antiguo en la historia. Nace en Inglaterra, en un país que quería controlar el poder autoritario de los reyes, que abusaban del patrimonio público. ¿Cómo se llama este principio? Este principio se llamaba, básicamente, sale de la regla básica de nullum tributo sine lege, no existen tributos sin ley, y el non taxation without representation, no al pago de tributos sin la debida representación. Un país que sigue siendo monárquico, que sigue teniendo una estructura que para otros países ya es caduca, fue el primero en reconocer que sin un debate legislativo pleno no se pueden aprobar tributos, y que los debates tributarios plenos no son debates de entre gallos y medianoche, con procedimientos abreviados, no, son debates plenos. Y estos debates, aunque no lo quieran creer, hacen que en ese país, por ejemplo, hayan existido grandes logros, como el sufragio femenino. ¿Qué pasó en tiempos de guerra? El sufragio femenino. Las mujeres siempre han sido las últimas en tener reconocido el derecho al voto. Pero en tiempos de guerra, los hombres se fueron a la guerra y las que trabajaban eran las mujeres. Y las mujeres eran las que pagaban los impuestos. Llega un momento en que los movimientos sufragistas le dicen, o participamos de las leyes que crean los impuestos, o no pagamos impuestos, y se genera una resistencia fiscal. ¿Sabe lo que es un país en guerra sin flujo de tributos? Es un país en crisis, es un país que puede perder la guerra. Parte del éxito del movimiento sufragista fue la resistencia fiscal. Entonces, los colegas que dicen que la resistencia fiscal no existe, existe y se ha ejercido. Y se ha ejercido en este país. Cuando el expresidente Correa presentó 2 proyectos de ley ante la Asamblea Nacional, el uno para un tributo a las ganancias extraordinarias, ¿sí?, que era un monstruo, que era un cambio a los tributos municipales que hoy tenemos, era un monstruo, y para incrementar un impuesto a la herencia que iba a llegar hasta el 89% en algunos casos, afectando fundamentalmente a las fundaciones. Salimos todos a las calles y protestamos. Yo estuve en las calles protestando. ¿Y qué fue lo que pasó? El Papa iba a visitarnos, estaba cerca la presencia y sintió tanta presión del pueblo que retiró los proyectos. Retiró los proyectos, el de herencia no lo volvió a presentar. Resistencia fiscal efectiva en tiempos modernos. El otro, el de las ganancias extraordinarias, lo presentó y se aprobó en un procedimiento legislativo viciado, amparado en la Constitución vigente. ¿Y qué fue lo que pasó? Luego Moreno nos llevó a una consulta
y ejercimos nuestra democracia fiscal, porque eliminamos mediante un sufragio ese tributo injusto. Hicimos lo que la Corte Constitucional no ha hecho. Compañeros y compañeras, hemos tenido tributos, como todos los aprobados por la Ley de Fomento Ambiental, que entró en vigencia por Ministerio de la Ley sin debate y que creó 3 nuevos impuestos. La Corte Constitucional lo declaró mucho tiempo después de inconstitucional, pero con efectos diferidos. Y luego, en una actualización, difirió 1 año más los efectos. ¿Acaso han pensado en la materia fiscal si existe o no la reparación para el contribuyente? No, no existe reparación para el contribuyente. Los tributos fueron declarados inconstitucionales y las personas que pagaron no recibieron ni siquiera un crédito tributario, porque era un asunto fiscal. Entonces, no vengamos a pensar que lo que ha quedado vigente es oro en polvo, es la máxima maravilla, tiene las cosas buenas. Yo reconozco las cosas buenas de la Constitución en temas de derechos. Derechos de la naturaleza, derechos de los animales, pero las personas que tenemos esos otros derechos, resulta que cuando somos contribuyentes ya no somos personas, somos súbditos fiscales, algo que la doctrina española ha desarrollado en muchas sentencias de Tribunal Constitucional y ha establecido criterios y estándares igual que el Tribunal alemán para evitar que las personas se conviertan en súbditos fiscales. En el Ecuador somos súbditos fiscales, estamos al servicio de un poder que abusa. La doctrina dice la relación entre contribuyente y Estado debe ser igualitaria, pero nunca lo es. Porque el Estado necesita recursos y porque el Estado utiliza una constitución donde no hay capacidad contributiva, no hay igualdad en materia tributaria, no está prohibida la confiscación por la vía tributaria, donde se pueden crear impuestos de la noche a la mañana, ¿sí? Y donde se inventaron un principio, que no es principio porque es una expresión ahí, suficiencia recaudatoria. Todo se apalanca en la suficiencia recaudatoria vulnerando autoimposición, porque no debatimos plenamente los tributos. Si después de un debate pleno, aunque sea con legisladores mediocres, queda aprobado, bueno, esos son los representantes que elegimos. Pero si no damos un debate pleno, no estamos garantizando estas básicas de no al pago de tributos sin la debida representación y sin el debido debate. Ese va a seguir siendo un problema en el Ecuador. A lo mejor la Constitución próxima salía peor, que les voy a decir, porque el Estado siempre necesita impuestos. Pero no hay que mirar muy lejos para ver cómo es una verdadera autoimposición, cómo es la resistencia fiscal. En Colombia, por ejemplo, no se pueden crear tributos de la noche a la mañana. Primero tiene que aprobarse la planificación y la planificación tiene que ser para el siguiente ejercicio fiscal. Lo sentimos, necesitamos recursos, pero no vamos a asfixiar a los contribuyentes. Colombia, aquí cerquita, México, Brasil, estados federales sumamente complejos de legislación, tienen estricta prohibición de crear tributos de la noche a la mañana y el procedimiento legislativo tiene que ser amplio. Perdón, doctora, le queda 5 minutos. Magnífico, me falta la objeción de conciencia. Ya les hablé de la resistencia fiscal con ejemplos claros, ya les hablé de la autoimposición. Ante la falla de la democracia fiscal, ante la falla en los procedimientos legislativos que crean tributos, ¿sí? Ante los tributos injustos, ¿sí? Hoy en día existe un nuevo movimiento que es el movimiento de objeción de conciencia fiscal. La objeción de conciencia está reconocida en Europa y en varios países también latinoamericanos, que se ejercita propiamente ante obligaciones personales como por ejemplo prestar el servicio militar por razones de objeción de conciencia. Si bien es cierto, los tribunales europeos con mucha fuerza, el español, han negado expresamente la existencia de un derecho a la objeción de conciencia fiscal, es decir, uno no puede oponerse al pago de tributos, todos estamos obligados por ese deber de contribución. El hecho cierto es que los movimientos de objeción de conciencia fiscal están más activos que nunca y están ejercitando el derecho, aunque el tribunal les haya dicho que no existe. ¿Cómo lo ejercitan? Los movimientos de objeción de conciencia fiscal no se oponen al pago de tributos propiamente, se oponen al destino de los tributos.
Y ese destino, usualmente lo que está en debate es si se deben utilizar en gastos militares y en gastos de guerra, y sobre todo en la intervención de los recursos fiscales, de los tributos que yo pago en guerras en el extranjero. Ese es el gran movimiento de objeción de conciencia fiscal que hoy existe. Los movimientos de objeción de conciencia lo hacen pública y abiertamente en páginas web y le dan indicaciones al contribuyente de cómo hacer objeción de conciencia. No puedes oponerte al pago de tributos, pero sí puedes trabajar en tus deducibles. Por ejemplo, yo puedo comprar alimentos y donarlos a un banco de alimentos para víctimas, para desplazados, ¿no? Y utilizar esa factura para deducir mis gastos personales. ¿Sigue siendo ilegal? Sí, no está reconocido el derecho. ¿Puedo deducir facturas de alimentos? Sí. Entonces hay una línea en la que se cruza, ¿sí?, lo prohibido con lo permitido, y resulta que para las administraciones tributarias está resultando muy difícil controlar, porque no puedes hacer un proceso de control para 40, 50 euros al mes que gaste una persona. Y si eso lo multiplicas por la gran cantidad de objetores de conciencia, no tienes una administración tributaria que pueda dar seguimiento y hacer esos procedimientos de control. Con lo cual, la objeción de conciencia fiscal existe, se materializa, y hoy en día ya existe una tendencia para analizar los principales tributos, especialmente renta, para ver si existe un margen de posibilidad donde el contribuyente puede escoger a dónde destinar un porcentaje de su impuesto a la renta y hacer una especie de exclusión. Pago tributos, pero estos tributos no pueden ir para este tipo de gastos, sino para este otro. Está empezando el movimiento porque la objeción de conciencia fiscal es como una ola que no se puede detener. Entonces, para concretar, la democracia fiscal es un derecho que necesitamos ejercitar, lo reconozca o no la Constitución. Tenemos el derecho a pagar tributos que sean aprobados mediante un debido procedimiento legislativo. Un debido procedimiento legislativo. Y cuando no se aprueban así, tenemos derecho a presentar las acciones constitucionales, pero tenemos el derecho a que la Corte pondere entre el contribuyente y el tributo en sí mismo y ese Estado que está abusando del contribuyente. No con efectos diferidos para un montón de años después y sin una reparación para el contribuyente. Tenemos derecho a que en materia constitucional haya verdadera justicia fiscal. Y eso no está pasando en el país y ojalá cambie. Ojalá cambie. Y por último, ¿sí?, siempre estarán estas medidas de resistencia. De hecho, la Constitución sí reconoce el derecho a la resistencia y ahí hay un trámite formal. Pero cada vez que uno sale a las calles a protestar e incide en la política pública, está ejerciendo resistencia. No la formal, no la del trámite constitucional, pero se está resistiendo a una medida fiscal. En Colombia, la medida más agresiva dejó un montón de muertos en las calles, pero las medidas tributarias no se aprobaron. No deberíamos llegar a eso, no deberíamos necesitar una protesta violenta con muertos para que no se apliquen esas reformas tributarias agresivas. Y finalmente, la objeción de conciencia fiscal tiene que revisarse, porque si un contribuyente no quiere que su dinero se vaya a financiar guerras en el extranjero, eso debería escucharse. No se trata de la objeción de yo no pago porque no me gusta en general el gobierno o el gobernante, pero sí una objeción de conciencia basada en razones legítimas y donde el contribuyente más vale tenga la posibilidad de escoger. Antes, y con esto cierro, antes de las reformas de la Constitución vigente, de la ley reformatoria a la equidad tributaria, los ecuatorianos podían decidir a qué le destinaban el 25% de su impuesto a la renta. Podían escoger si se iba al GAD, a su cantón, podían escoger si se iba para un fondo para proteger la Amazonía, ¿sí?, y podían escoger entre dos alternativas más. Eso ya no existe. Estamos obligados a pagar tributos para que el gobernante de turno ejecute una política que no necesariamente es la que respaldamos. Eso es lo que les quería decir. Yo festejo la democracia, hay un no rotundo que le da un mensaje al gobierno, ojalá tome el gobierno ese mensaje, pero no nos dejemos convencer de que todo está bien. En materia fiscal hay que mejorar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Edi.
temas muy interesantes, democracia fiscal como un derecho, también la imposición y la resistencia fiscal, temas que son importantes debatirlos y analizarlos justamente por la situación política y social que atraviesa nuestro país. Ahora avancemos con la siguiente ponencia, la ponencia número 2, que se titula El derecho a la tutela judicial efectiva ante el agotamiento del modelo contencioso administrativo y tributario en el Ecuador, que estará a cargo del doctor Álvaro Mejía Salazar, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito. También es especialista superior en tributación y magíster en Derecho, con mención en Derecho Tributario, por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes con todos. Mi agradecimiento a nuestra querida universidad, a Claudia, directora de nuestro área, y a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible estas jornadas. Bueno, mucho hemos hablado durante muchas décadas sobre la tutela judicial efectiva. Conocemos que la tutela judicial efectiva es un derecho que todos los ciudadanos que formamos parte de un Estado que obedece a una corriente contractualista, que básicamente es todo Occidente, poseemos en nuestra calidad de mandantes respecto de uno de los poderes típicos del Estado, que es la función jurisdiccional. La función jurisdiccional tiene que administrar justicia, pero no a la buena de Dios, tiene que hacerlo con serios parámetros para que tutele de una manera efectiva, real, concreta, tangible, los derechos de las personas a través de la jurisdicción. 5 escenarios básicos de la tutela judicial efectiva: el acceso a lo judicial, el que se tramite el juicio, el proceso, el expediente, con el trámite adecuado y observando las garantías del debido proceso, a obtener una sentencia de fondo, acceso a los recursos, medios de impugnación y ejecución. Este derecho ha sido muy estudiado y desde estos 5 escenarios ha existido una profundización del mismo desde una perspectiva cualitativa. Es decir, el tener acceso a la justicia no se lo debe entender como algo formal, el que pueda presentar una demanda. No, sino que esa demanda pueda ser un mecanismo idóneo para la realización de la justicia. El contar con un trámite adecuado y que durante ese trámite se respeten mis derechos al debido proceso. ¿Cuál es el avance cualitativo de esto? Que el trámite tiene que ser diseñado para no cumplir con una mera formalidad de una secuencia de actos que me permitan llegar a la sentencia. No, un trámite que ayude a que el órgano jurisdiccional se acerque a la realización de la justicia. Un trámite que aplique los principios de eficiencia, de eficacia, de celeridad, de favorabilidad. Es decir, no un trámite cualquiera, un trámite sesudamente pensado, diseñado y que responda a estas necesidades. Una sentencia de fondo siempre, pero no solamente que resuelva el caso, sino que resuelva el caso con altos parámetros de calidad. Finalmente, cada uno de estos elementos va a estar en correlación el posterior con el anterior, porque esto está llamado a generar una secuencia lógica. Ya hemos superado la simple idea de que tener un juicio es que un juez te reciba, que hayan etapas y que se dé una sentencia. No, necesitamos que esa tutela se instrumentalice de tal forma que logremos asegurar que efectivamente el trámite nos coadyuva y le coadyuva al juez a emitir una sentencia de alta calidad. En el proceso ordinario, en materias no penales, específicamente en materia civil, el Ecuador ha dado un avance respecto a la tutela judicial efectiva desde esta perspectiva instrumental.
Con la implementación de la oralidad nos hemos acercado bastante a una correcta regulación de estos temas para lograr que el trámite sea, como les decía, un adecuado instrumento para la tutela. Hace falta mucho, porque teniendo buenos referentes respecto a cómo implementar la oralidad, el Ecuador lo que hizo es no ajustar a las necesidades de nuestro tropical y andino territorio, sino a ciertas aspiraciones de la política de turno, y realmente dañó el modelo. Un modelo bueno que ha sido desarrollado desde la segunda mitad del siglo XIX, que ha tenido ya la experiencia de otras naciones y que ya aquí en el Ecuador contó con un gran desarrollo cuando el Instituto de Derecho Procesal desarrolló el modelo para la implementación de la oralidad en el Ecuador, pues se lo trastocó y se lo perjudicó. En cualquier caso tenemos oralidad, una oralidad, digamos, aceptable, no buena, pero aceptable, para el procedimiento civil. Pero ¿qué pasa con el procedimiento contencioso administrativo y contencioso tributario? Que tiene una relevancia superior al procedimiento privado, al procedimiento civil. Porque en el procedimiento civil están en colisión dos intereses privados. Que Víctor me debe plata de un celular que le vendí. Le interesa el tema a Víctor y a mí. A la sociedad no le interesa. Pero sí le interesa a la sociedad el hecho de que un ministerio te haya clausurado ilegítimamente tu negocio, que el municipio no te autorice indebidamente una actividad económica, que el SRI te haya glosado por sobre la medida legal tus impuestos, que la Contraloría haya realizado una auditoría cuando los plazos ya estaban caducados. Eso le interesa a toda la sociedad. Porque si bien el perjudicado de esa actuación pública va a ser una persona determinada, a toda la sociedad le interesa cómo se comporta el poder público. A la sociedad no le importa si es que yo le estoy debiendo plata al Víctor, no le interesa. Pero a la sociedad sí le interesa que el SRI no ejerza sus funciones auditoras de manera arbitraria. A la sociedad en su conjunto sí le interesa que la Contraloría no actúe un examen especial cuando ya su potestad está caducada. ¿Por qué? Porque el pueblo le interesa que su mandatario, que su apoderado, ejerza correctamente el encargo que le realizó. Por lo tanto, el contencioso administrativo y tributario tienen una especialísima relevancia en la sociedad, en cualquier sociedad, a veces denostado, porque claro, el día a día es el juicio civil, el arrendamiento, la compraventa, el fideicomiso, eso es lo que, digamos, el día a día se está llamando más la atención del pueblo, pero no, realmente el ámbito más importante es este derecho social, este derecho público social. Por lo tanto, hay que pensar bien cómo el jurisdiccional de estas materias tutela adecuadamente los derechos de los ciudadanos, de las personas, de los mal llamados administrados. Recuerden, las personas no somos administrados, somos personas. Lo que la administración pública administra son competencias, no personas. Entonces nos preguntamos, ¿se está tutelando correctamente los derechos de las personas desde lo jurisdiccional adjetivo? El trámite, la sede jurisdiccional, contencioso administrativo y tributario, ¿está correctamente organizado para que responda a las necesidades tan delicadas y contemporáneas? Y yo me permito opinar que la respuesta es no. La respuesta es no porque, si bien el modelo de única instancia yo considero que sigue vigente y sigue siendo el modelo más adecuado para el juzgamiento de estas dos materias, considero que ese modelo de única instancia ya ha sufrido un envejecimiento. Un envejecimiento que no se lo tiene que entender como la necesidad de dos instancias, para nada. La única instancia es adecuada. Pero, al haber crecido tanta la litigiosidad administrativa y tributario, tenemos que especializar a la única instancia. ¿A qué me refiero?
Para temas administrativos sancionadores, disciplinarios, pagos por consignación y otras competencias especiales que no ameritan un análisis jurídico de fondo, que suelen ser más temas de debate adjetivo o procedimental, pues es correcto tener una única instancia, pero ¿para qué una única instancia con 3 jueces? ¿Para qué necesito un tribunal para resolver la ejecución de un silencio administrativo? Donde el juez tiene que analizar si se verificaron las condiciones del silencio administrativo y ejecutarlo, nada más. ¿Para qué necesito un tribunal para verificar si un administrativo sancionador o un disciplinario fue correctamente elaborado o no? Estos temas podrían ser despachados por un juez unipersonal, altamente especializado, por supuesto, y con mucha experiencia, pero como un juez unipersonal. El Estado no necesita gastar tanto en 3 jueces para este tema de temáticas, para este tipo de temáticas, que además quitan tiempo. Entonces podemos tener una única instancia con un juez unipersonal para este tipo de materias y mantener la única instancia con un tribunal para los procesos más complejos, auditorías tributarias, auditorías de Contraloría, los procesos de conocimiento profundos, las acciones de impugnación, las acciones subjetivas, las acciones objetivas. Perdón, doctor, le queda 5 minutos. Entonces, el modelo necesita una reforma, porque como les digo, si es que mantenemos el modelo actual, la demora en atención de los casos va a continuar profundizándose. Y uno de los elementos para que un país sea condenado por demoras en la administración de justicia es que no reaccione a realizar los cambios necesarios para que la justicia se descongestione. Entonces, evidentemente necesitamos fortalecer el modelo de única instancia, pero, como les digo, especializándole por temáticas. Tenemos que exigir que siempre sean jueces especializados los que conozcan cada materia. En el Ecuador, antes habían pocos administrativistas, pocos tributaristas. Ahora esta casa de estudios y otras casas de estudios forman solventemente a profesionales en administrativo, en profesionales en tributario. Entonces, ahora encuentras con facilidad administrativistas, encuentras con facilidad tributaristas, y por lo tanto tenemos que buscar a jueces especializados. Cuando en inicios del correísmo se generó bajo el supuesto afán de descongestionar la justicia tributaria y administrativa, se crearon salas temporales que curiosamente todas las salas temporales siempre fallaban a favor del Estado, y estos son datos, no relatos. Se colocaron ahí a personas que no sabían ni siquiera la definición de acto administrativo. Se colocaron ahí a especialistas en género, que después siguieron estudiando, coleccionaron posgrados. Se les evaluó en el 2009 cuando eran jueces de la Corte Nacional y no pasaron. Y después ni les cuento en qué jurisdicción están ahora. Pero ahí está. La materia tributaria estaba a cargo de un especialista en género que no sabía la definición de acta de determinación. De penalistas, queridos amigos, colegas de esta clase de estudio, pero que dan materia penal, pero se metieron a ser jueces tributarios y administrativos y no sabían lo que era acto tributario y no me contaron, me consta. Un querido colega me dijo en una audiencia: doctor, a ver, explíqueme, ¿qué es esto de acto administrativo? A ver, para irnos entendiendo. Y era juez. Últimamente, como se ve que la justicia tributaria más o menos funciona, pero la administrativa está totalmente colapsada, ¿qué hicieron los colegas sabios del Consejo de la Judicatura? Sabios entre comillas, por supuesto. Creemos nuevas salas administrativas y traigamos a jueces tributarios a que hagan esto. Cuando por fin los jueces de tributario ya aprendieron tributario, les llevaron administrativo. Y les juro que una persona que maneje impuestos no va a tener idea de cuáles son los parámetros de registrabilidad de una marca. No habrá oído de lo que es una marca notoria. No tendrá mayor idea de lo que es
un juicio de concesión minera, porque ya se especializó en tributario. ¿Y qué comporta con eso? Bueno, mi doctor Galán, él sí sabe de muchas cosas. Pero, ¿qué comporta eso? Comporta que la calidad de la administración es mala, que los jueces se demoran en aprender la temática que están juzgando y evidentemente se demoran en despachar aquello. Podría extenderme un poco más en estos temas, pero el tiempo es esquivo. En todo caso, les invito a leer mi posición in extenso al respecto, unas 40 páginas donde propongo cómo se debería realizar una reforma sensata al contencioso administrativo y tributario como un mecanismo de tutela judicial efectiva real, en un libro que se estará editando el primer trimestre del próximo año de nuestra Casa de Estudios, sobre derecho administrativo, y que ya lo verán en redes. Si es que les llamó la atención esta ponencia, en extenso, les invito a leer esta publicación que estará el primer trimestre del próximo año a su disposición. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctor. Una excelente ponencia, muy interesante, un análisis para el modelo de estructura de justicia tributaria y administrativa en el país, que también nos hace pensar en estos nuevos modelos y paradigmas del derecho. Ahora, avanzamos con la tercera ponencia titulada Constitucionalismo ecuatoriano frente a un segundo periodo plutocrático. ¿Qué lecciones podemos aprender de la Revolución Juliana y la Constitución de 1929? Nos acompaña también el doctor Sebastián Palis Larrea, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, y asistente académico del área de Derecho por la misma universidad. Sebastián, bienvenido, muchas gracias. Le escuchamos. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer por el espacio, tanto al área académica de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y especialmente a Claudia y a Fausto. Bueno, en primer lugar, decirles que varias de estas reflexiones nacieron a partir del desarrollo de mi tesis de maestría. Fue una maestría interdisciplinaria que englobaba tanto Derecho como Literatura e Historia. Especialmente con referencia a la novela Las Cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara y la masacre de obreros del 15 de noviembre de 1922. Existe, como ustedes sabrán, un periodo histórico que va desde 1925 hasta 1931, conocido como la era plutocrática, un espacio de tiempo a raíz de la muerte de Alfaro, en donde los gobiernos radicales liberales se tomaron el poder y en una alianza entre los capitales agroterratenientes junto con los capitales financieros gobernaron el país a base especialmente del fraude electoral y de espaldas al pueblo. Hoy, yo creo, y bueno, creen algunas personas, y la primera persona que lo dijo fue el historiador Juan Pazimiño, vivimos una segunda época plutocrática. Por hacer ciertos símiles con lo que pasó hace más de 100 años, los gobernantes que podemos ver en la pantalla, el primero es Leonidas Plaza, quien asumió la presidencia a raíz de la muerte de Alfaro, a pesar de que él en gran parte tuvo responsabilidad de la propia muerte de Alfaro. Vaquerizo Moreno, José Luis Tamayo, que fue el presidente que ordenó el asesinato en masa a los obreros en Guayaquil, y Gonzalo Córdoba, que fue finalmente quien a raíz de su enfermedad terminó depuesto del mandato y acabó con la era plutocrática. En símil con la actualidad, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Como verán aquí también son personas relacionadas al capital agroexportador y al capital financiero. El propio Guillermo Lasso fue presidente del Banco de Guayaquil prácticamente desde su fundación, y Daniel Noboa, que es uno de los más grandes terratenientes del país, especialmente con relación a su empresa bananera Noboa. En otro símil, la persona más poderosa del país hace 100 años fue Urbina Hijado, que fue hijo del presidente José Mario Urbina, que además fue rival político de García Moreno. En la actualidad,
quien gobierna el país es Daniel Noboa Sin, que es hijo de Álvaro Noboa Pontón, la persona más millonaria del país en su entonces, y nieto de la persona más millonaria del país en ese entonces, Álvaro Noboa Naranjo. De alguna forma se entrelazan que son familias plutocráticas que han gobernado el país, que han influido en la política desde hace más de 100 años y que siguen vigentes de la misma manera. Existía en ese entonces una institucionalidad de papel, si bien podemos hablar que existían presupuestos públicos, existían tribunales de cuentas, presupuestos de la educación superior, en papel porque aparecían en el registro oficial y de esa manera se los puede verificar, pero no funcionaba. En la práctica, los grandes liberales plutocráticos eran quienes gobernaban el país. Y relacionados a día de hoy, pues también existieron varios movimientos obreros. El movimiento que ya le expliqué anteriormente, que fue el del 15 de noviembre de 1922, que terminó con la masacre de obreros. Pero a día de hoy ya hay 3 levantamientos populares de los 3 presidentes que ya comenté, en el 2019, 2022 y 2025. Otro símil. Si bien hoy ya no tenemos problemas limítrofes de seguridad externa, en ese momento teníamos un constante sentimiento de inseguridad relacionado con la posible invasión del Perú, que se concretizó años después. Y hoy Ecuador es de los países más inseguros del mundo, no solo de la región, del mundo, a raíz del auge del narcotráfico. Finalmente, ¿por qué las condiciones históricas materiales que vemos hoy son tan iguales a las que vivimos hace 100 años? Es por una doctrina que ya lo he explicado muchísimas veces Piketty, que es el retorno al capitalismo temprano. Si bien en los albores del capitalismo de lo que fue la Inglaterra victoriana existía una política de no existencia de derechos laborales, no existencia de derechos sindicales, no horas máximas de trabajo. Ese fue los albores del capitalismo. Pero hoy, de alguna forma, existe un intento de retorno a ese capitalismo temprano. Por ejemplo, un ejemplo muy claro podrían ser las políticas que intenta implementar Javier Milei y otras personas relacionadas alrededor del mundo, que lo que buscan es retornar a ese estado del capitalismo temprano, sin derechos laborales, sin horas máximas de trabajo, sin capacidad de sindicalizarse, entre otros derechos. Bueno, relacionado también a lo que finalmente fue lo que sucumbió el liberalismo plutocrático, dio origen por las juntas julianas de la Revolución Juliana, que depusieron a los liberales plutocráticos, jóvenes oficiales del ejército ecuatoriano, y terminaron promulgando la Constitución de la República del Ecuador en 1928-29, en el gobierno de Isidro Ayora. También podemos ver en la imagen al señor Kemmerer, que fue la persona que realmente modernizó el Estado al inicio del siglo XX, que ya creó superintendencias de banco, superintendencia de compañía y seguridad social, entre otros motivos. Bueno, entonces, ¿cuál sería la propuesta y cuál sería el símil y lo que podríamos aprender tanto de la Constitución de 1928 como de la Revolución Juliana? Es que en esa época existió un consenso, aunque parezca contradictorio, existió un consenso tanto entre los trabajadores como entre los propios empresarios de abandonar la lógica civil para regular las relaciones laborales. Tanto los trabajadores como los empresarios se dieron cuenta de que ya no podía el Código Civil seguir rigiendo las relaciones laborales y se creó el Código Laboral, el Código del Trabajo, que hasta hoy sigue vigente. Y el otro día hubo un evento que fue muy valioso porque concentró a representantes de los trabajadores, representantes del Estado, representantes también de las grandes empresas, y aunque parezca raro, tanto trabajadores como empresarios coinciden en muchos puntos. Un punto en el que coincidían, por ejemplo, es que la jubilación patronal, tal como está establecida en el Código del Trabajo, tal como se implementa hoy, perjudica a ambas partes, perjudica a los empleadores, perjudica a los empresarios. Y otra de las razones que estuvieron muy de acuerdo es que
no se puede utilizar una lógica de normativa para las pymes o mipymes como para las grandes empresas. No es lo mismo una empresa radicalizada desde hace 100 años, hace 80 años, 70 años, que maneja miles de millones de dólares, que tienen utilidades altísimas, con una pyme o mipyme que recién está empezando, que tiene 5 o 10 trabajadores. No, según la lógica ecuatoriana, están todos en el mismo lugar, están todos regidos bajo el mismo código. Y claro, si una empresa crece mucho, pues tiene que tener ciertas condiciones como tener guardería o ciertas otras prestaciones, pero se rigen bajo el mismo esquema. La propuesta actual sería inspirarnos en ese espíritu juliano de 1928-29, que separó el régimen civil del régimen laboral, y hoy separar el régimen laboral general para un régimen de pymes y mipymes, y así de alguna forma lograr este consenso que hubo hace más de 100 años entre trabajadores y empleadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Vamos a dar continuidad con la siguiente ponencia, que se titula Control Integral y Democrático en el Estado de Derecho, por el doctor Víctor Granda Aguilar, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Jurisprudencia y abogado por la Universidad de Cuenca, especialista en Gestión de Procesos Educativos, doctor dentro del programa de Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social, con mención doctor internacional por la Universidad de Salamanca. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido, le escuchamos. Muchas gracias. Primero, mi agradecimiento a Claudia y mi felicitación, porque ella es persistente en organizar un evento de reflexión de esta naturaleza que concita la atención de profesores, de estudiantes de diversas universidades. Y entiendo que buena parte de nuestro público en la actualidad está a través del Internet, lo cual evidentemente hace muy valedero el que todos contribuyamos con nuestras reflexiones respecto de los temas que Claudia nos propone cada año. Como aquí se ha hecho referencia al tema del sí y del no, no puedo dejar de tomar el guante, ¿no?, que lo lanzó mi amiga Eddie de la Guerra, pero se fue, ¿no? En el sentido de decir que quienes apoyamos la alternativa del no, que fue la mayoritaria en el último pronunciamiento popular del domingo pasado, no es porque estemos contentos o felices con la Constitución del 2008, ni con los exabruptos de esa Constitución, ni con el ultrapresidencialismo de la misma, si bien evidentemente tiene sus méritos. Eddie cuestionaba los aspectos fundamentalmente tributarios de esa Constitución. Bueno, en realidad yo creo que tanto a nivel académico, a nivel social, hay cuestionamientos a la Constitución del 2008. Lo que no estábamos de acuerdo, y creo que eso lo hicimos la mayoría de ecuatorianos, es darle un cheque en blanco al gobernante autoritario de turno que quería construir una Constitución a su medida. Creo que en eso no hay mayor diferencia entre Correa y el señor Noboa. En todo caso, creo que el pronunciamiento del pueblo fue sabio en el sentido de que no se puede, sin decir exactamente cuáles son los aspectos de la Constitución que en esencia se quieren reformar, puesto que más bien la población percibió que lo que se querían reformar eran derechos, más que este esquema autoritario, controlador de todos los poderes, que le fue tan útil al presidente Correa y que le ha sido útil durante todo este tiempo al presidente Noboa. Bueno, pero hablemos de los temas de control. En este caso, yo quiero plantear, no sé cómo se cambia el cuadro que está presentado ahí. ¿Así? ¿Dónde se aplasta? Es este. Sí, al otro lado. ¿Al otro lado? Ahí. Para el otro lado. ¿Para acá? Sí. Perfecto. Ahí está. Entonces, en esa lámina que ustedes tienen a la vista,
¿no? Yo estimo que sin duda se requiere un nuevo modelo de control de recursos públicos en el país. Y eso cruza por cambios constitucionales, que habría que evidentemente precisarlos y hacerlos pertinentes a este nuevo modelo de control de los recursos públicos. Sin embargo, yo quiero decir que este nuevo modelo de control de los recursos públicos pasa más por la decisión de las autoridades que estén al frente de los organismos de control, de quienes ahora integran una función del Estado, que es la función de transparencia y control social, y particularmente de lo que hace o deja de hacer, o lo que ha hecho siempre, tal vez no muy acertadamente, la Contraloría General del Estado. Amigos, tenemos una Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es como la Constitución a nivel mundial en temas de prevención y lucha de la corrupción. En esta carta que involucra en este momento a 190 partes, más de 185 estados, contra la corrupción, en los 71 artículos que tiene esta convención, hay una serie de disposiciones que obligan a los estados miembros para establecer un sistema integral de prevención y lucha contra la corrupción y de la adopción de una serie de medidas de política pública y de una serie de medidas legislativas y de cooperación internacional para ser eficaces en la lucha contra la corrupción. Se podría decir que incluso la mayor parte de las leyes que se han dictado, a veces exigidas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, porque la corrupción es una pandemia que diezma a nuestros países y que arruina la economía, especialmente de los más pobres. Muchas de esas leyes están inspiradas en las normas que sugiere la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Lo interesante de este enfoque de la Convención es que involucra medidas no solo para el sector público, porque, estimados amigos, la corrupción no está solo en el sector público, está en el sector privado, y desde el sector privado y del sector público, pues hay los arreglos del caso, precisamente a veces para diezmar los recursos de los ecuatorianos, perjudicando fundamentalmente a los sectores más humildes de la población. Pero otro elemento clave de esta convención, que incluso es tomado de la Convención Interamericana respecto de la lucha contra la corrupción, es el tema de subrayar el papel de la participación social. A ver, el control, mis estimados amigos, es una potestad pública. Está en todas las funciones del Estado. Todas las funciones ejercen de una u otra manera la función de control. Control interno o control externo. En nuestro país incluso tenemos una función de transparencia y control social destinada a coordinar y generar políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención de la lucha anticorrupción. La función de transparencia y control social ejerce a plenitud esta responsabilidad. Bueno, yo creo que tiene planes de integridad muy interesantes, pero creo yo que todavía se queda corta en este proceso de coordinación imprescindible entre las estructuras del Estado que tienen la responsabilidad de control. Yo no soy, por ejemplo, de acuerdo en que se debe eliminar la función de transparencia y control social. Otro cantar es el Consejo de Participación Ciudadana, pero que los órganos de control estén coordinados, que planifiquen su actividad, que definan un plan de integridad, que den un seguimiento para el conjunto del Estado sobre los temas de transparencia, control, rendición de cuentas, etcétera. Eso es una necesidad que se la requiere. Y qué bien que lo haga una función de transparencia y control del Estado, porque en el otro esquema de los tres poderes del Estado,
doctrina que siempre habría que discutirla, ¿no? Entre el poder es uno solo, lo que hay son funciones del Estado, pero que los órganos que hacen control coordinen, se relacionen, definan propuestas para no duplicar sus responsabilidades, sus actividades, eso es lo más pertinente. El otro elemento que está en nuestra Constitución y que claro se presta a la polémica, eso se podría reformar, porque insisto, los que dijimos no es que estamos contentos con la Constitución de Montecristi. Siempre hemos criticado especialmente la concentración de poderes, el autoritarismo y particularmente dentro de la función de transparencia y control social ese engendro que fue y que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estructura que primero era designada muy hábilmente, finalmente por la función ejecutiva, y que evidentemente se convertía en una especie de pantalla para que el Ejecutivo ponga a todos sus allegados en los puestos de control. Amigos, eso sigue pasando ahora. El señor Noboa, ¿no es cierto?, maneja el Consejo de Participación Ciudadana a su gusto y sabor, y escoge, y los concursos se han envilecido. Los concursos no son meritocráticos. En los concursos hay una serie de irregularidades groseras que evidentemente deberían obligar a una reforma constitucional para que tal vez el Consejo de Participación, si subsiste, porque además ha pasado ya por 3 consultas en donde el pueblo ha dicho que no se elimine, tal vez la designación o tiene que perfeccionarse el procedimiento que sigue el Consejo de Participación Ciudadana o trasladárselo a la Asamblea Nacional, pero no como era antes. Yo he estado en esas asambleas y sé que eso era un reparto también grosero, político, de los más altos dignatarios de control. Bueno, si queremos tener buenas autoridades de control, los procedimientos tienen que ser meritocráticos, concursos serios, con veeduría internacional, no remedos de concursos para finalmente hacerlo de esa institución un simple instrumento para nombrar a los allegados del gobierno. Entonces, pues recién estoy comenzando. Entonces, bueno, usted ese es su papel, mi querido amigo, pero voy a señalar lo siguiente adicionalmente, ¿no es cierto? Y es que esa parte debe ser reformada, pero hay otro aspecto que sí creo que la Constitución de Montecristi es positiva. Enfoca el control no solo como una potestad estatal, sino como un derecho ciudadano, como un derecho a denunciar, a combatir la corrupción, a involucrarse en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se lo puede hacer eso? A través de la organización social, a través de estructuras como la Comisión Anticorrupción, que desde el 2015 ha sido la principal denunciadora de los actos de corrupción del gobierno de Correa y ahora sigue denunciando los actos de corrupción del gobierno de Noboa. Eso está, ¿cuál es la base? Está en la Constitución. Y luego incluso la obligación de todos los ciudadanos para involucrarnos en la lucha anticorrupción. Bueno, lamentablemente el tiempo es corto, pero yo lo que quiero es este momento centrar los minutos que me quedan en un cuestionamiento al modelo actual de control de recursos públicos de la Contraloría General del Estado. Los componentes del modelo de control se refieren a auditorías, al establecimiento de responsabilidades y al papel que la Contraloría tiene para dictar normativa en el cumplimiento de sus funciones y también para asesorar a las organizaciones. Lamentablemente, amigos, no es un problema de crítica a esta gestión del actual Contralor. Estamos hablando de 25, 30 años. No se ejerce en nuestro país un control gubernamental integral, eficiente de los recursos públicos. El enfoque está centrado en el control externo, en auditorías, en exámenes especiales, no en medidas preventivas de la corrupción. No conocemos casos en donde la Contraloría haya evitado uno de los grandes negociados en nuestro país. Esto es, se trata de que es un organismo reactivo a las denuncias
y hace tantos exámenes especiales, tantas auditorías ex post, ¿no?, que muchas veces ellas terminan en la caducidad, porque es el volumen inmenso con el que la Contraloría responde a todo con un examen especial. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? No hay una detección temprana de la corrupción, falta vinculación de la ciudadanía a los sistemas de control institucional y hay una percepción de que la Contraloría es un ente persecutor de los funcionarios de más bajo nivel, a los que está constantemente señalándoles responsabilidades, asustándolos, incluso para que no se metan en los largos juicios contenciosos administrativos que decía nuestro amigo Álvaro, ¿no es cierto? Y que más bien vayan, paguen, y se presentan como grandes resultados de la gestión de la Contraloría, ¿no? Es cuántas glosas, cuántos exámenes especiales y cuánto se ha cobrado. Y sorpréndanse, amigos, durante todos estos 20 o 30 años lo que se ha cobrado es algo insignificante. Los grandes casos de corrupción no son prevenidos, no son perseguidos, no son detectados oportunamente por el órgano de control. Bueno, habría que hablar de las limitaciones de la Contraloría en el ejercicio de sus ejemplos que tiene. Solo termino, mi querido amigo, enunciando ciertas propuestas de mejora para un nuevo modelo de control integral, que yo creo que en algunos casos se exige reforma constitucional, sin duda, pero en otras no. Son políticas públicas y que las autoridades, ¿no es cierto?, dejen de hacer este papel de socapar, de esconder la gran corrupción, ¿no?, y que efectivamente se adopten medidas eficientes para combatir la corrupción. Voy a anunciar, son 5, con eso termino. Primero, la aplicación integral de las normas convencionales, constitucionales y legales. Segundo, reconocer un rol activo de la sociedad en el control, para que se hagan denuncias, para que los denunciantes sean protegidos. Un rol activo en la investigación y en la vigilancia a los actores judiciales, sean fiscales o jueces. Si no hay ese control, pues evidentemente no se logran resultados y generalmente los casos de corrupción quedan en impunidad. Un tercer elemento es la capacitación continua. Y aquí yo creo que la academia, las universidades pueden jugar un papel muy importante en especialización del personal y de la Contraloría, me refiero, de los entes de control y de los profesionales en general. ¿En qué temas? Control interno, nuevas modalidades de auditoría, lo que ahora tanto se promociona de auditoría forense, estratégica, informática, otras auditorías que no están en la ley orgánica de la Contraloría. Recuerden que estas últimas fueron incorporadas a través de la ley de lavado de activos, ¿no? Responsabilidades, lo que se denomina compliance público y privado, el fraude, la gestión, mitigación de riesgos, gobierno abierto. Todo ello para dar acreditaciones y certificaciones tanto al personal que trabaja en los órganos de control como a los profesionales. En ese sentido, nuestra universidad está haciendo desde hace años un papel ya importante. Hemos promovido más de 200 profesionales en temas de control y de prevención de la corrupción. En cuarto lugar, un uso intensivo de la tecnología, la Big Data, la inteligencia artificial, los algoritmos y otras técnicas para la detección temprana del mal uso de recursos públicos y para el análisis de las declaraciones patrimoniales, en donde muchas veces se esconde un enriquecimiento grosero de personas que llegan a un cargo público. Y luego, finalmente, la colaboración internacional para establecer alianzas más estrechas con organismos internacionales como la INTOSAIS, la ELA o la CEP, el mismo Banco Mundial, ONGs, universidades, para certificar programas y fortalecer la credibilidad de las formaciones e iniciativas académicas para la transformación del sistema de control. Concluyo. ¿Es importante un nuevo modelo integral de control? Sí, señores. Ese nuevo modelo tiene que fundamentalmente descansar en impulsar el control interno y preventivo, no solo el control ex post, cuando ya se llevaron la plata y no hay cómo recuperarla. El control externo también tiene que haber, sin duda,
El control social es de gran trascendencia y deben definirse planes de cumplimiento e integridad en el sector público y privado. En segundo lugar, promover con nuevas iniciativas y tecnología en el uso adecuado, eficiente y honesto de los recursos y bienes públicos. Y finalmente, fomentar una cultura de integridad, colaboración, prevención y sanción de la corrupción. Perdóneme que me haya extendido un poco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy importante la información que nos lleva a meditar sobre el control integral y el rol de la Contraloría General del Estado dentro del Estado de Derecho. Avancemos con la siguiente ponencia titulada El derecho al trabajo de los servidores públicos y sus garantías en el Ecuador, la última rueda del coche. Nos acompaña como ponente el doctor Marcelo Guerra Coronel, quien es abogado por los tribunales de la República y licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca, magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, quien nos acompaña también por la plataforma Zoom. Doctor Marcelo, no sé si nos confirma su presencia. Muy buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos, doctor. Bienvenido, le escuchamos. Muy buenas tardes con todas y con todos, sin duda alguna. Un saludo cordial a todos quienes hacen la Universidad Andina Simón Bolívar, a su rector, a la directora de Derecho, doctor César Montaño, y a la doctora Claudia Storini, y a todos quienes están detrás de la organización de este importante evento que año a año lleva la universidad y que sin duda alguna debate temas de relevancia, de actualidad en materia constitucional. La ponencia que el día de hoy yo voy a hacer de manera breve tiene que ver justamente con los derechos de los trabajadores del sector público y las garantías que tienen en el Ecuador. Y he colocado ahí esta frase de la última rueda del coche. Evidentemente yo creo que durante algún tiempo, básicamente desde la vigencia de la Constitución del 2008, en lugar de generar algún tipo de garantía para los trabajadores del sector público, lo que se ha ido haciendo permanentemente es tratar de construir una serie de trabas u obstáculos para que efectivamente estos vean materializadas las garantías que constan en la Constitución de 2008, ¿no? Al parecer ha sido mucho más relevante cualquier otra discusión jurídica, pero definitivamente lo último que tiene relevancia dentro de este país en el ámbito jurídico ha sido el derecho de los trabajadores o de los servidores públicos a partir de la vigencia de la Constitución de 2008. ¿Y por qué lo digo? El derecho al trabajo, sin duda alguna, no es una cuestión con poca relevancia, ya que ustedes comprenderán, la Corte Constitucional ha tomado de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, la Observación General número 8 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda esta construcción respecto a los elementos del derecho al trabajo como un derecho social. Es decir, este derecho que se constituye como una base para el desarrollo social y económico, no solamente de los trabajadores, sino de todas sus familias, anclado a la conexidad que posee con otros derechos. Es decir, de vital importancia es proteger este derecho al trabajo, ya que definitivamente posibilita la materialización de otros derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, entre otros más. Y adicionalmente nos ha mencionado que es de trascendental importancia para materializar la dignidad humana. Es decir, jamás un trabajador desde este punto de vista podría ser utilizado o visto como un medio para desarrollar otros fines, ¿no? Sin que éste tenga un fin en sí mismo. Por esa razón incluso se han desarrollado temas de prohibición desde la esclavitud, del trabajo forzado, el trabajo gratuito o sin duda alguna el hecho de la precarización laboral, que justamente es a la que me voy a referir. La Constitución ha determinado y tiene algunas garantías básicas para estos trabajadores. En el artículo 327 de la Constitución nosotros prácticamente vamos a observar una regla constitucional, porque ni siquiera está redactado en forma de principio, que determina o prohíbe la precarización laboral. Y de la mano del 327 está, por ejemplo, el artículo 326, que habla del tema de la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, la intangibilidad de los derechos de los trabajadores, el tema de la discriminación, la prohibición de discriminación salarial, a trabajo de igual valor, igual remuneración. En el artículo 61 tenemos determinados los derechos de participación, es decir, la posibilidad de que todas las personas puedan acceder a la función pública a través de un concurso público de méritos y oposición, tendiendo a que el Estado precisamente les dote de posibilidades reales que les permitan acceder a la función pública, el derecho a la seguridad social, entre muchas otras garantías que están configuradas
en la Constitución. ¿Cuál ha sido el problema respecto de la protección de estos derechos de los trabajadores que permanentemente han tenido que estar enfrentándose y luchando para al menos conservar las garantías que han ido consiguiendo con el paso del tiempo? Últimamente, recientemente ustedes observaron, afrontamos la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública, que establecía una serie de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público y a su reglamento, que definitivamente era totalmente regresiva en materia de los derechos de estos trabajadores, a los que ya me voy a referir más adelante. Ahora bien, yo en esta lógica de las garantías de los derechos de los servidores públicos he observado varias etapas, ¿no? Por el tiempo tengo que ser bastante breve en esto, pero básicamente ustedes van a observar una etapa desde la vigencia de la Constitución de 2008, más o menos hasta el año 2015, en donde estuvo normalizada la precarización laboral. Usted, por ejemplo, tenía figuras de vinculación laboral en el ámbito público, los contratos de servicios ocasionales, los nombramientos provisionales, los cargos de libre nombramiento y remoción, fundamentalmente aquellos, ¿no es cierto?, que eran utilizados para precarizar laboralmente a las personas. La regla general casi siempre era que llegase una nueva administración y esa nueva administración terminase este tipo de contratos con el sector público y efectivamente